Hoy voy a hablar sobre uno de los temas que trata el libro Homo Deus, que es el libre albedrío. Básicamente lo que su autor Yuval Noah Harari describe en el libro es una posición que varios pensadores actuales, filósofos, neurocientíficos, están llegando a la conclusión, que es que el libre albedrío que nosotros siempre tomamos como un hecho, nuestra capacidad de elegir, en realidad no existe. Es más bien una ilusión o siendo menos radical, es bastante acotado y mucho más acotado de lo que nosotros pensamos. Y esto trae tremendas consecuencias. Una de las preguntas que le hacen en un reportaje a Harari es, bueno, si vos estás diciendo que el libre albedrío no existe, es decir, que una persona no tiene capacidad de controlar su voluntad o lo que quiere hacer o de elegir libremente, entonces ¿qué va a pasar con los asesinos, por ejemplo, o aquellas personas que cometen crímenes? Porque aquellas personas que cometen crímenes, el derecho está basado en que lo hacen con discernimiento, con diligencia, que lo quieren hacer. Pero si empezamos a eh, enfocar todo un nuevo paradigma en el cual el libre albedrío no existe, entonces ¿cómo se va a poder juzgar a la gente? Bueno, es un tema realmente apasionante y los argumentos que esgrime Harari son muy convincentes. Habla de estudios que se hicieron a ratas en los cuales eh, dentro de un laberinto tenían que elegir hacia la izquierda y a la derecha, y antes de que se activara la decisión y que girara para alguno de los dos lados, los científicos ya podían predecir hacia dónde iban a ir porque se activaban ciertos patrones mucho antes, en tiempos de elección, de que la rata fuera consciente para dónde tenía que ir. Y otro argumento interesante que plantea Harari es cómo nosotros tenemos nuestros pensamientos. Y esto es una de las cosas que a mí sí me dio más a pensar, justamente cuando nos pasa que llegamos a un pensamiento y nos preguntamos, ¿cómo llegamos a este pensamiento? Y bueno, encontramos que por ahí este pensamiento que tuvimos, lo tuvimos porque anteriormente, no sé, habíamos recordado una persona, habíamos recordado un evento, y si vamos para atrás, en toda esa línea de cómo llegamos a un pensamiento, todo se vuelve medio difuso. Y hasta capaz un pensamiento llegamos porque algo de afuera, algo externo, nos hizo acordar a algo, nos hizo pensar en algo, en alguien, nos hizo tener cierta emocionalidad. No es que nosotros podemos como conscientemente a cada segundo elegir qué pensamiento queremos estar teniendo, sino como que es más una nebulosa que se va influyendo con cosas del entorno y, y finalmente, bueno, arribamos a, al pensamiento que tenemos en algún momento particular, pero no necesariamente es porque dentro del infinito número de pensamientos que podríamos tener, nosotros elegimos exactamente tener ese pensamiento. Así que es un tema súper apasionante. Yo creo que Harari en realidad intenta ser bastante radical en el libro o polémico, pero no creo que él, su objetivo realmente, o no creo que crea que realmente no tenemos la capacidad de elegir. Eh, Porque de esa forma, eh, bueno, como ya dije, habría un montón de cosas que no se podrían llevar a la práctica desde lo legal o desde o tampoco estaríamos hablando entre autómatas más que entre seres humanos. Pero lo que sí él advierte, y es necesario de entender, es que nuestra capacidad de elegir está mucho más acotada, mucho más restringida y mucho más influenciada de lo que a nosotros nos gusta pensar. Somos mucho más influible de lo que a nosotros nos gusta pensar
o a lo que nuestro ego le gusta creer. Este caso toma mucha notoriedad, por ejemplo, en lo que pasó con la consultora Cambridge Analytica, que fue la que proporcionó un perfil de cada votante de Estados Unidos en la campaña de Donald Trump con 5.000 puntos de datos, o sea, tenía 5.000 datos relevantes del perfil psicológico de cada persona, que fueron sustraídos a través de redes sociales como por ejemplo Facebook, los cuales luego permitieron publicitar o mostrar ciertas publicidades a estas personas para inclinar su voto a favor de Donald Trump. Obviamente esas promociones tenían que ver con el perfil psicológico de que cada uno era más susceptible de ser de ser convencido. Entonces, fíjense que para algunos, los que más saben del tema, se engañó o se manipuló psicológicamente a toda una sociedad buscando el voto, lo que debiera ser un proceso democrático de libre elección, terminó siendo en gran parte una manipulación, porque se conocían datos e información que ni siquiera las personas son conscientes. Primero, de qué tipo de datos son, de cómo pueden ser influidos a través de esos datos, y tampoco de que esa información está disponible para ser usada, y tampoco sabemos bien quiénes la tienen disponible. Así que este es un punto importante que creo que es lo que más quiere advertir Harari, pese a que él explica muy bien por qué, bajo su punto de vista, los seres humanos no tenemos libre albedrío. Lo que sí es cierto es que hay uno de los paradigmas en los cuales nos basamos, o mucho de lo que yo suelo escuchar, es que yo me conozco a mí mismo. Y la realidad es que ese argumento también es muy pobre y poco práctico, porque en realidad no nos conocemos tanto como creemos que nos conocemos. Hay cosas que no sabemos que sabemos, ¿sí? Por ejemplo, hay situaciones en las cuales nunca pensamos que podemos reaccionar de una forma, luego se suceden y actuamos de una forma que ni sabíamos que podíamos hacerlo. Y hay cosas que no sabemos ni siquiera que no sabemos, de nosotros mismos inclusive. Algo muy interesante es cuando tenemos alguna devolución de otra persona que nos observa y nos da alguna cualidad o nos brinda alguna observación de una cualidad de las cuales nosotros no éramos ni siquiera conscientes, o pensábamos todo lo contrario, pensábamos distinto. Y a veces, porque venga otra persona, eso que nos está diciendo lo tomamos menos en cuenta. Pero ojo con esto, porque en realidad es probable que yo me esté perdiendo puntos de observación que sí otras personas lo pueden ver. Y lo mismo pasa a nivel datos, o sea, por más que nosotros tengamos una historia sobre quiénes somos nosotros, existen una cantidad de información o acciones que objetivamente hacemos y quedan registrados totalmente a través de nuestras compras, a través de nuestra actividad. Cuando en el celular ponemos que hacemos ejercicio, o capaz para nosotros hacemos ejercicio, pero después en la aplicación MyFitness, que tiene todos nuestros datos, no hay mucho movimiento. Bueno, son todos puntos de información que están disponibles y son mucho más objetivos, libres de sesgos, de lo que pueden ser las opiniones que tenemos de nosotros mismos. Entonces, esto de conocerse a uno mismo tiene una importancia vital últimamente, porque probablemente dentro de poco estos algoritmos o estos estudios que toman un montón de información de todas las huellas digitales que vamos haciendo
que son miles por día, desde las páginas que visitamos, los likes que vemos, las cosas que buscamos, las compras que hacemos en los supermercados, los programas que vemos en Netflix, por ejemplo, los libros que compramos en Amazon, están todos unificados en un mismo perfil. Entonces, este es el mensaje que yo creo que quiere dar Harari de ojo, porque la tecnología va a llegar a un punto que nos va a conocer más que nosotros mismos. Entonces esta libertad, este libre albedrío de elegir, no va a ser tan real como nos gustaría pensar, y en algún momento se puede perder. Ya muchas cosas les estamos delegando a lo que son las tecnologías, por ejemplo el GPS. Antes era impensado salir a la ruta sin un mapa, hoy confiamos totalmente en lo que nuestro GPS nos diga y le delegamos las decisiones al GPS. A futuro se habla de que las asistentes virtuales, no me acuerdo ahora el nombre, cómo se llama, la de Windows y la de Apple, Siri, creo que es Siri y Alexa, por ejemplo, podrían llegar a ser mucho más sutiles, perspicaces, poder saber que al momento de entrar a una reunión yo tengo ciertas características biométricas, es decir, mi pulso, mi presión, la cantidad de pulsaciones que tengo en ese momento, que quizás no son prudentes para la reunión que voy a tener. Entonces seguramente nos advierta que quizás querramos posponer esa reunión, o todo lo contrario, nos diga o nos proponga meditar. Entonces, lo que viene a futuro en términos de dependencia de tecnología es definitivamente una mayor delegación hacia los dispositivos. Y esto, lo que quiere advertir Harari, va a traer inconvenientes en el momento en que las tecnologías, los algoritmos, sepan más de nosotros que nosotros mismos